Y seguimos con lo de la Revolución Francesa, así es que nos quedamos en la de la reconstrucción de Francia y todo eso, cómo estuvo todo lo de eso del primer, segundo y tercer estado. Y vamos a ver más cosas sobre esta gran información que es la Revolución Francesa de 1789 a 1799. Esta es una cosa, aquí tengo, por ejemplo, notas de lo que yo creo que es un poco más importante que yo pueda compartirles, y es todo eso. Simplemente estamos aquí para aprender y, por supuesto, vamos con una segunda revolución de 1793, y al finalizar el video obviamente vamos a sacar una reflexión, una conclusión de por qué saber toda esta información y, por supuesto, aprender de lo que estamos leyendo. Y por supuesto empezamos, dice, desde julio de 1789 la Asamblea tuvo que hacer frente a un doble desafío, como salvaguardar la revolución de su adversario, de quién había hacer aquella revolución. Estas cuestiones se hicieron acusaciones a mediados de 1791, ultrajo por los cambios infligidos a la iglesia y las limitaciones a su propio poder. Así es que aquí es donde aparece y dice que Luis XVI es cuando huyó de Francia, dice, por cuestiones de problemas y todo eso, hubo como que cosas ahí. Luis XVI huye de Francia hacia otro pueblo o hacia otro país. Dice que hizo un llamamiento a Francia, que dice así, dice, pueblo de Francia, y especialmente vosotros parisinos, habitantes de una ciudad que los antepasados de su majestad se deleitaban en dominar, la buena ciudad de París. Desconfiad de las proposiciones y mentiras de vuestros falsos amigos. Volved a vuestro rey. Él siempre será vuestro padre, vuestro mejor amigo. Y dice, wow. Así es que aquí se da a entender de que como el rey ya se estaba dando cuenta de que ya se estaba alborotando la gente y ya como que ya se sentía incómodo y ya sentía como que esto, aquí va a pasar algo raro, y huye de Francia. Y por supuesto dice aquí, sin embargo, al extenderse por toda la ciudad la noticia de la huida del rey, de la reacción de la conmoción más que de arrepentimiento, la desesperada huida de la familia real a Montmedy, cerca de la frontera, para ponerse a salvo fue desde el principio un grave error. La noche del 21 de junio, Luis fue reconocido por Deroux, el jefe de correos de Saint-Étienne, Saint-Menehould, quien acudió apresuradamente a la ciudad de Barnes para arrestarle. La asamblea no salió de su asombro. Luis fue suspendido de su rango de rey, pero se mantuvo firme a la decisión de sofocar cualquier alboroto durante el regreso a la capital. Quien aplauda al rey será apaleado, se advertirá. Quien le insulte será colgado. El retorno de Luis fue humillante. En las carreteras se agolpaban colas terminales de súbditos resentidos porque, según informes, se negaban a descubrirse la cabeza en su presencia durante esta suspensión por parte de la Asamblea. Diputados jacobinos como Abe Gregori manifestaron que había que obligarle a abdicar. Dice, wow, así es que aquí vamos, por supuesto, es súper interesante lo que está pasando aquí, y por supuesto, y seguimos con esto de esto, lo del rey, porque es aquí pues es donde empieza una segunda revolución, porque ya la gente se está despertando, ya que vimos ahí que las personas ya se estaban informando, ya estaban leyendo, ya estaban viendo, wow, esto está pasando aquí. Y por supuesto, dice, en la actualidad cualquier cambio resultaría fatal, cualquier prolongación de la revolución sería desastrosa. ¿Vamos a acabar la revolución o vamos a empezar de nuevo? Si la revolución da un paso más, solo puede ser un paso peligroso. Si avanza hacia la libertad, su primera acción podría ser la de la destrucción de la realeza. Si avanza hacia la igualdad, su primera acción podría ser la del ataque a la propiedad. Ya es hora de poner fin a la revolución. Queda aún por destruir alguna aristocracia que no sea la de la
propiedad. Así es que aquí ya la gente como que ya te quiere terminar la revolución y todo eso, porque ya veían como que cosas raras y todo eso. Se entiende aquí que pues el que iba en contra de algo pues era pues torturado, le cortaban la cabeza y todo eso. Así es que, pues, ni con ir, ni con otro, ni con uno, porque en el tema del pasado capítulo vimos de izquierda y derecha. La derecha son las personas que saben leer, las que han estudiado y todo eso. Y pues la izquierda, pues son las personas que no leen o nunca han ido a la escuela y la derecha, pues los controla. Así es que, aquí hay tema de, pues, de qué hablar y pues de reflexionar. Y por supuesto, dice, el día 17 el Club de los Cordeleros organizó una manifestación provista de armas en el campo de Marte para exigir la abdicación de Luis en el mismo altar de la patria. En la de un año antes se había celebrado la fiesta de la Federación. La petición original quedó destruida en el incendio del Hotel de la Villa de París de 1781. No obstante, gracias a la Revolución de París conocemos la esencia de la misma que instaba a, dice, tener en cuenta el hecho de que el delito de Luis XVI había quedado demostrado, que el rey había abdicado, aceptar su abdicación y convocar a nuevo cuerpo constituyente para que proceda de forma verdaderamente nacional con el juicio de la parte inculpada y sobre todo la constitución y organización de un nuevo poder ejecutivo. Wow, aquí se nos da a entender que pues ya lo habían tachado de un delito a Luis XVI y por supuesto seguimos con esto. Entonces en 1789 dice, la huida del rey y la reacción de la asamblea había dividido al país a varios días después de la matanza del campo de Marte. Una delegación de Chartres representaba al cuerpo gubernamental del departamento de Eure-et-Loir fue calurosamente recibida en la Asamblea. Los delegados de la expresaron su satisfacción por la decisión de la Asamblea de mantener a Luis en su trono y de presentarle la Constitución. Y por supuesto aquí pues ya como que aún queremos a Luis como rey, lo queremos poner ahí, le queremos presentar la Constitución, pues obviamente pues como que Luis regresó y estuvo ahí otra vez, ¿no? Pero ya querían la aplicación y todo eso. Ah, y por cierto, las personas por ejemplo, yo, ahorita que estaba leyendo esto, pues no me he puesto a investigar qué significa la abdicación, pero yo pienso que es despedirlo o destituirlo, creo que eso es lo que significa esa palabra, o si no, por favor, si alguien tan amable, por favor, pónganos en los comentarios y decirnos qué significa la abdicación. Así es que para que nosotros vayamos aprendiendo nuevas palabras, pues, bueno, personalmente yo no había visto esta palabra, pero seguimos con esto. Dice, el 14 de septiembre Luis promulgó la constitución que plasmó el trabajo de la Asamblea desde 1789. Francia sería una monarquía constitucional en la que el poder se repartía entre el rey como jefe del Ejecutivo y una Asamblea Legislativa elegida por un restringido grupo de contribuyentes con propiedad. No obstante, cuestiones como la lealtad del rey y de la revolución había terminado, no estaban ni mucho menos resueltas. Aquí pues ya vemos ya que pues aún seguían, eso es lo que querían controlar todavía, porque aquí dice, los que tenían propiedades y todo eso, o sea, los que tenían el dinero eran los que debían de decidir y por supuesto el rey tenía que ser de la parte ejecutiva y hacer decisiones. Y dice, los monarcas expresaron su preocupación por la seguridad de Luis y sus temores de que la revolución se extendiese una amasadoras declaraciones desde Padua el 5 de julio y desde Pilinitz el 27 de agosto, el segundo aniversario de la toma de la Bastilla y el 14 de julio de 1791, agitadores del rey y la iglesia destrozaron la casa de Birmingham
del químico Joseph Priestley, encarnizado defensor de la revolución y adversario de Edmund Burke en el interior de Francia, de la Gazette de París, del monárquico de Rocio pedía rehenes para el rey, ciudadanos dispuestos a ofrecerse a cambio de la libertad de Luis. Y por supuesto aquí ya nos da a entender de que pues ya tenían a Luis y que querían a poner al pueblo como que para defender a Luis, o sea, sacrificarse en nombre del rey para que el rey no fuera ejecutado, o sea, que ya estaban pensando en ejecutar a Luis XVI, o sea, quitarlo de ahí, pues, para seguir, pues, para que pues entendamos esto y no hablar de esto. Y por supuesto, el 16 de octubre de 1791, los partidarios de la anexión de los territorios papeles y los alrededores de Aviñón masacraron a 70 adversarios encarcelados en el antiguo Palacio de los Papas. La rebelión de cientos de miles de indultados y esclavos de Santo Domingo a comienzos de agosto de 1791, la Asamblea Legislativa extendiera la igualdad civil y todas las personas libres de color. En abril de 1792, la importancia de las colonias caribeñas para la economía francesa acabó de convencer a los diputados de las insidiosas intenciones de rivales de Inglaterra. Y por supuesto, pues aquí nos da a entender porque óigase bien esto de que en ese entonces, en esos años, en el siglo XVIII, pues se tenía a los hombres, o sea, de color o de color negro, como tú lo quieras llamar, no tratamos de no, pues ya sabes a qué me refiero. Y por supuesto, las personas de color los utilizaban como esclavos, ellos no tenían derecho ni de familia, ni de sus hijos, y todo eso, o sea, todos los hijos de los hombres de color o de las personas de color, pues tenían dueño y pues los utilizaban para comercializar, o sea, que los hombres negros se vendían a dueños y a dueños. De hecho, hay películas que se habla de eso, quizá tú lo has visto en internet, eso, ¿no? Entonces, pues seguimos aquí y aquí empieza ese problema de que ya querían darle libertad a esas personas, o sí o no, entonces, pues hay un gran problema ahí. De hecho, tú puedes buscar, hay una nueva, bueno, no, quizá no nueva, pero reciente película de Will Smith, en donde se ve eso, donde a las personas de color luchaban por la libertad. Y bueno, más o menos eso lo acabo de ver. No me acuerdo el nombre de la película, pero lo puedes buscar. Es una gran película, la verdad que a mí me encantó el final y todo, como todo eso, como las personas de color huían y los perseguían y pues todo eso, ¿no? Y por supuesto, seguimos con esto. Bueno, dice, en los periódicos, las canciones, las obras de teatro y la prensa amarilla, el periódico de 1789 y 1792 constituyó una era de las salvajes sátiras y ataques silenciosos, especialmente contra los adversarios políticos, debido a la abolición y de la censura política en una época en la que la literatura popular se distinguía ya por la mezcla de burla obscena, clericalismo y difamación política. Y por supuesto aquí los periódicos, canciones, obras de teatro ya empezaban a hacer cosas de que pues, esto no está bien y todo eso, y ya iban en contra de todo eso, ¿no? Y por supuesto, dice, estas amenazas acabó de convencer al pueblo de que Luis era cómplice de las derrotas sufridas por su ejército. Y bueno, todas esas luchas, masacres y todo eso, pues obviamente no te lo puedo decir todo acá porque no lo podríamos terminar, pero pues es eso, ¿no? De que ya culpaban a Luis, se peleaban y todo eso, habían batallas y pues estaban culpando a Luis de todo esto, ¿no? Y por supuesto, la declaración de guerra y las posteriores derrotas militares hicieron insostenible la situación. La crisis del verano de 1792 fue un momento decisivo para la revolución. Al derrocar a la monarquía, el movimiento popular planteó un grave desafío en toda Europa, pero en el seno del propio país
la declaración de la guerra y destitución de la monarquía radicalizó la revolución. Aquí pues ya vemos acá la destitución de la monarquía, o sea, quitar al rey. Pues porque los monarcas eran los que gobernaban. Pues en temas anteriores habíamos visto de que los monarcas o pues los reyes, dice que ellos tenían una conexión divina con Dios. O sea, ellos se iban a dormir, se dormían y se levantaban al siguiente mañana y ellos decían, Dios me dijo que ustedes hagan esto, Dios me dijo que ustedes me deben pagar impuestos, Dios me dijo esto y lo otro, y por supuesto pues, era todo un revuelto porque las personas tenían que creer lo que decía el rey. ¿Por qué? Porque pues Dios le hablaba a él y solo a él. Y pues eso es pues súper interesante, ¿no? Porque nos da a entender de que la era anterior pues era pues, peor que la que tenemos ahorita. Y eso, pues, uy, como que da cosa, ¿no? Pero es importante aprender eso y entender de dónde venimos, cómo es esto, cuál fue el impacto para nosotros, la sociedad de ahora, y por supuesto seguimos avanzando con esto porque eh, es, por supuesto, súper interesante. Y dice, los revolucionarios prominentes de Danton y Marat disculparon las matanzas, al igual que la Comuna de París. A partir de entonces serían ridiculizados por sus adversarios como Septembre Seuls. Pues no sé qué significa eso, pero es como una comunidad de gente. Nunca antes se había visto contemplando la revolución semejante derramamiento de sangre. Wow. Nunca antes se había visto tanta derramación de sangre, o sea que sí, hubo pues bastantes trifulcas, cambio de ideas, el rey y todo eso, ¿no? Entonces, pues aquí pues empezamos a entender esta pequeña parte de lo que es este gran libro. Dice, cuando llegó la noticia a la Convención Nacional elegida por su sufragio universal masculino, aunque en el proceso de voto en dos etapas se estaba instalando en París, la crisis militar fue el principal asunto al que se enfrentaron aquellos 750 diputados, pero tenían también que decidir el destino de Luis y trabajar para alcanzar nuevos acuerdos constitucionales ahora que la Constitución de 1791 era inoperante. Wow. Y por supuesto aquí ya se hablaba del destino de Luis, cómo le hacemos, ya hablamos de que ya estaban derrocando lo que es la monarquía, o sea, quitando el rey, pero ahorita ya estaban pensando en qué hacer con el rey. Saben bien de que se habló también, o no sé si lo toqué aquí, pero este, el rey está a punto de la ejecución aquí ahorita, porque pues seguimos con eso, porque recuerden de que a Luis XVI lo quitaron y por supuesto también lo ejecutaron. Quizás no lo vamos a ver acá, no me acuerdo muy bien, pero a Luis XVI le van a cortar la cabeza en los siguientes capítulos que a lo mejor vamos a ver, pero aquí vamos a viendo más o menos de qué ya se está hablando aquí en este capítulo de eso. Y por supuesto, dice acá, y los educadores alemanes y suizos y de Campe y Pacetonsi dijeron esto, dice, aquellos hombres que a través de sus escritos y su coraje han servido a la causa de la libertad y colaborado en la emancipación de los pueblos no pueden ser considerados extranjeros por una nación que se ha liberado gracias a su valor. Aquí ya pues ya se está dando agradecimientos a todas las personas que han escrito algo en contra pues de la monarquía, ¿no? De esas creencias y como en ese entonces se escribían así en papelitos, panfletos, en los diarios y todos esos teatros, se hablaba de todo eso, pues se empezaba y ya se empiezan pues a hablar de eso. Dice, la revolución no había partidos políticos en el sentido moderno, el concepto y la identificación de la distancia, tendencias políticas y sociales en el seno de la convención ha sido motivo de debate durante largo tiempo.
¿ok? Entonces es un tema de todo eso, ¿no? Aquí obviamente no vamos a estudiarlo todo, solo lo más relevante. Y por supuesto, vamos aquí desde el principio, las actitudes adoptadas y la práctica política en una serie de asuntos cruciales dividida a los diputados por el primero asuntos fue el juicio del rey. El propio Luis se mantuvo digno y conciso durante el proceso una vez y otra vez mientras sus acusadores repasaban la lista de la crisis y de la que se había enfrentado la revolución desde 1789, como las matanzas del campo de Marte del 17 de julio de 1791. Luis simplemente respondió: lo que sucedió el 17 de julio no tiene nada que ver conmigo. Mientras que los diputados presentes en el juicio del rey reconocían su culpabilidad, los girondinos se decantaban por en su destino se decidiera mediante referéndum. Argumentaban que no debía ser condenado a muerte ni indultado. Parece que había disposiciones específicas en la Constitución de 1791 que respaldaban su postura legalista. Dice: la persona del rey es inviolable y sagrada. Su único título es rey de los franceses. Si el rey se pone al frente de un ejército y dirige sus tropas contra la nación, o si mediante solemne declaración no se opone a cualquier acción llevada a cabo en su nombre, se considera que ha abdicado el trono. Pues ahí nos da a entender de que es abdicado, es como dejar el puesto y todo eso, ¿no? Y por supuesto aquí se dice de que no puede ir ni con uno ni con otro, solo se debe ser rey, o sea, solo debe de poner esto, él no puede llevar tropas y todo eso, ¿no? Tras expresa o legal obligación, el rey podrá ser calificado de ciudadano y como tal puede ser acusado y juzgado por actos posteriores a su abdicación. Por su parte, la gran fuerza del argumento de los jacobinos durante este dramático y elocuente debate era que la de indultar a Luis equivaldría a admitir su naturaleza especial. ¿No era Luis Capeto un ciudadano culpable de la traición? Robespierre, Marat y Saint-Just aseguraban que como proscrito sencillamente debería ser ejecutado sumariamente. El pueblo ya había juzgado. Sin embargo, la mayoría de los jacobinos pedía un juicio completo. La huida del rey había invalidado toda protección constitucional y ahora tenía que ser juzgado como cualquier otro presunto traidor. Del 16 al 17 de enero, 361 diputados votaron por la pena de muerte. 360 lo hicieron a favor de otros castigos. Finalmente, los jacobinos lograron vencer la última petición de la clemencia de los girondinos por 380 votos a 310. Muchas personas apoyaron la postura de los jacobinos. Desde Burdeos, capital de Gironda, la Sociedad de Ciudadanos de los Amigos de la Libertad acusó a Luis de. Aquí, pues, vemos bien de, bueno, ¿quiénes son los jacobinos? Son como personas que hicieron un grupo y eso, y se hicieron llamar jacobinos y ganaron por 380 a 310 en los votos en contra del rey. Dice, aquí dice esto, dice: matar a sus enemigos en secreto con el mismo oro que había obtenido de su fortuna, proteger a los sacerdotes facciosos de sembraban la discordia en el interior del país, el que dirige su ejército contra la patria, el que ordena la masacre de sus súbditos, y era la reclusión del destierro suficiente castigo para aquel que había derramado tanta sangre. No, su cabeza tenía que rodar. Representantes, vosotros habéis cumplido los deseos de la República, habéis sido justos. Aquí ya vamos viendo de que a Luis, pues obviamente le van a cortar la cabeza con la guillotina, va a ser pasado en la guillotina. Aquí, pues ya es súper interesante ese. Luis subió al caldazo el 21 de enero. Dice que el 21 de enero subió Luis en la tarima donde iba a ser ejecutado. Con evidente coraje avanzó hacia el borde de la tarima e intentó silenciar el réplique del tambor para poder dirigirse a la multitud allí congregada. No sabemos a ciencia cierta si su
gesto fue efectivo, pero un relato recoge sus palabras. Aquí ya aparece la gran ejecución de Luis XVI. La gran, súper interesante esto, como un monarca, como una revolución del pensamiento de las personas ha encausado la ejecución del rey que ya había hace años, 18, digamos que estamos en el siglo XVIII, pues ellos prácticamente habían, digamos, gobernado 1800 años, digámoslo así, aunque puede ser más porque pues solo se ha contado o sea, aquí solo 18 siglos, así es que súper interesante esa parte. Dice aquí las últimas palabras de Luis a la hora antes de ser ejecutado. Dice: muero siendo simplemente inocente de los crímenes de que se me acusa. Perdono a aquellos que son la causa de mi infortunio. Es más, espero que mi sangre derramada contribuya a la felicidad de Francia. Al fin y al cabo, o sea, Luis XVI quería que su sangre derramada pues diera felicidad a Francia, o sea, de que pues sí su ejecución valdría, o sea, va a valer la pena por lo que estaban haciendo la revolución. Y pues por supuesto, hoy en día sabemos de que obviamente yo pienso que sí, eh, pudo que sí valió la pena o sí valió la pena, o sea, que hiciera la gente eso, porque de ahí como que se rompe una creencia ahí y por supuesto esto pues sigue en esta gran historia de la Revolución Francesa, porque obviamente esto es realmente impactante. Dice, pero la ejecución de Luis XVI el 21 de enero de 1792, 1793 extendió la guerra abarcando Gran Bretaña y España y alternando los resultados de la contienda. Dice, wow, así es que pues obviamente la revolución no paró ahí, siguió y por supuesto y seguimos con esto. Dice, una serie de derrotas en el suroeste del noroeste provocaron la penetración de Francia de fuerzas extranjeras en el mes de marzo. Las sospechas de que los girondinos eran incapaces de dirigir la república a través de aquella crisis militar quedaron demostradas por la deserción del 5 de abril del prominente simpatizante girondino, el general Dumouriez, que había sido el héroe de las primeras gran victorias de Valmy y Jemmapes. Y por supuesto, aquí pues seguimos con esto, ya habla aquí de puras guerras y todo eso que pasaba ahí, pero pues obviamente estaría de más pues hablar de eso. Y por supuesto, dice, el entusiasmo de los voluntarios de 1792 a 1793 pronto iba a ser propuesto a prueba una vez más. O sea que todo desde aquí pues sigue, o sea, seguía, o sea, esto no fue de la noche a la mañana, una revolución no puede pasar de la noche a la mañana. Aquí ya vemos que pues ya han pasado ya casi 4 años desde que empezó la gran revolución, pero obviamente eso empezó ya había de antes, pero cuando empezaron a provocar todo esto, eso era. Entonces aquí pues vamos a terminar con una segunda revolución en 1792 y por supuesto el siguiente tema es la revolución pendiente de un hilo. Wow, lo que se viene ahora. Y por supuesto, ¿qué aprendemos de esto? En conclusión, de que podríamos decir de que por qué esto, por qué lo otro, cuál sería la reflexión final de esto, es de que, por ejemplo, el rey era una creencia, todo lo que él decía se hacía. Entonces, ¿qué es una revolución? Es que
quitemos esas creencias que tenemos y los ejecutemos, los cortemos para empezar a hacer una revolución, un cambio. Y cuando cortemos esas creencias, nos van a retar, la vida nos va a retar. Vamos a tener más inconvenientes, más cosas, pero eso es lo hermoso de una revolución, el cambio, porque a los cambios que pues no estamos acostumbrados a cambiar, estamos acostumbrados a una rutina, a esto, y no estamos acostumbrados a que nos digan este tipo de información, o casi normalmente en Latinoamérica casi no se habla de esto. Bueno, personalmente pues yo nunca había escuchado de esto, casi nunca. Solo pocas personas leen. Por supuesto, estamos aquí para aprender. Así es que si queremos hacer una revolución, hay que cortarle la cabeza a esas creencias que tenemos hoy en día, porque no nos ayudan a avanzar. Eso es la revolución que vamos a hacer ahora en adelante, de cortarle la cabeza a esas creencias, a esos monarcas que viven dentro de nuestros pensamientos, porque esos son los que nos condicionan, esos son los que nos tienen ahorita así como estamos. Y eso es, todos juntos vamos a hacer una revolución en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros comportamientos. Yo que sé, personalmente yo sé que yo tengo que hacer una revolución dentro de mí, hacer cambios, buscar otras alternativas, quizá hacer ejercicio, quizá leer, quizá una dieta, eso, ¿no? Eso siempre nos va a costar. Así es que seguimos con este gran libro que es La Revolución Francesa, que nos deja aprendizajes súper maravillosos. Y por supuesto estamos aquí, estamos leyendo para aprender juntos e instar a otros a leer. Y no olviden en seguirnos, pues por supuesto en la página de Facebook como Nelson López 27 y en el canal de YouTube como Nelson 27. Y por supuesto no olviden en suscribirse, darle like, compartir. Por supuesto, si tú tienes dudas o cosas así y que me dices te equivocaste aquí o algo así, o una reflexión acá, pues así, todo es válido, todo es absolutamente válido, porque para eso estamos aquí, para aprender, justamente para eso. Y así es que pues cerramos con esto: leer para aprender juntos e instar a otros a leer. Nos vemos en el siguiente capítulo, que es La Revolución Pendiente de un Hilo, de 1793. Nos vemos.